Pues ya tuvimos el gusto, ya nos Sí. conocemos, creo. Si no mal recuerdo, yo soy el docente asignado para la materia Justicia Penal Adversarial. En este caso, nos pidieron el apoyo por parte de la administración y por parte del doctor José Félix. Y nosotros vamos a estar apoyando aquí en esta unidad de enseñanza-aprendizaje. Probablemente ustedes puedan ver o puedan sentir que esta materia sea un poco repetitiva de derecho procesal penal. La intención de esta materia como tal es que entendamos que no todo es solo sigue el librito. Yo no sé, en muchas ocasiones estudiamos esta materia, las materias procesales como, no, pues es A, B, C, D, E y listo. Pero en el tema de esta materia de justicia penal adversarial está pensada, perdón por el pleonasmo, por la reiteración, para despertar en el estudiante el pensar en las etapas, en pensar en el objeto y la naturaleza de la parte procesal que está desarrollando. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que identificar el proceso penal desde antes que se cometa la conducta delictiva. O sea, necesitamos identificar nuestro sistema de justicia penal adversarial desde esas conceptualizaciones, su esencia, su naturaleza. ¿Por qué? Porque no queremos formar alumnos robots, no queremos formar alumnos que sean abogados de machotes o de la clásica de que, sí, pues el formato, listo, no. Queremos incentivar el pensamiento crítico. Tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta que existen en el derecho los casos fáciles y los casos difíciles. Y se los digo así puntual y claro. Con la poca experiencia que tenemos, tanto de formación como en la práctica, los mejores resultados que ustedes vayan a poder tener va a ser en los casos difíciles, porque son los casos que los van a poner a pensar más allá del formato, más allá de la práctica básica, son donde van a ampliar su espectro de sistematización de información, de análisis de información, de ponderación. Esta materia lo que busca es que identifiquemos los alcances de nuestro sistema procesal adversarial y que entendamos que estamos en proceso incluso tenemos ahora, hace algunos días hubo una propuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del ministro Saldívar de buscar cambiar nuestro sistema, bueno, parte del sistema de impartición de justicia, particularmente para modificarnos, para ir a la modificación de un esquema de jurisprudencia a un esquema de precedentes. Esto no es de ahora. Esta evolución de nuestro sistema tiene tiempo, tiene 20, 30 años, incluso desde que empezamos a generar las jurisprudencias por contradicción de tesis, desde que los jueces empezaron a abrir, a atender tesis aisladas, que si bien es cierto no son vinculantes, es donde encontramos la sustancia del análisis. ¿A qué quiero llegar? Tenemos que entender que tenemos que pensar, tenemos que razonar, tenemos que comparar y tenemos que ponderar los argumentos que se dan en un litigio y los argumentos que tenemos que seguir. Es distinto que hagamos un silogismo básico a premisa mayor, premisa menor, resultante. La básica, de comete delito de homicidio que implica la vida a otro. Esa es la premisa mayor. ¿Por qué? Porque es el precepto jurídico, es el tipo penal. Juan mató a Pedro. Pues como Juan mató a Pedro, privó de la vida, se encuadra en la premisa mayor y hay un resultante, pues Juan cometió delito de homicidio. Pero eso es un silogismo básico, es una reflexión básica. Tenemos que irnos a los elementos, a los atenuantes, a los agravantes, a los elementos de modo, tiempo, lugar. Tenemos que analizar de fondo la información. Tenemos que incentivar esa crítica, incluso esa autocrítica. El sistema penal adversarial actual ya no nos permite que trabajemos, así se los digo, como se trabaja en derecho civil. No es de que le vayas a pedir a un abogado y le vas a decir, oye,
pues mándame el formato de divorcio, o mándame el formato de reconocimiento de deuda, o mándame el formato de reconocimiento de paternidad. Y así sigo el mismo fundamento jurídico, le cambio los actores y vámonos, lo presento. Tomo subsano si hay algunas inconsistencias, algunos elementos los subsano en el proceso. Ahorita nuestro sistema no. Nuestro sistema tú no le vas a poder, tú tienes que trabajar, así seas defensa, así seas jurídico victimal y o en su defecto, que seas parte de la administración, a lo mejor como Ministerio Público o incluso como juzgador, sea el papel que tú desarrolles en las audiencias, en el esquema de impartición de justicia, incluso de procuración de justicia, tenemos que entender que tenemos que trabajar sobre una estructura que tenemos que desarrollar nosotros partiendo del hecho, partiendo de la conducta delictiva y analizando los elementos previos a la conducta delictiva. Tenemos que hacer un análisis real. Hay algunos alumnos, cuando yo he dado cuando he hecho este tipo de comentarios, me lo han dicho porque me han tenido confianza, y hay otros que yo sé que lo comentan. Hay veces que dicen, no, pues es que el profe nos comenta como si estuviéramos en Estados Unidos o como si estuviéramos en otro sistema. Se los digo como litigante. En este momento se ponderan los argumentos. Incluso uno de los principios del sistema es la libre y lógica valoración de la prueba. Ya no existe la prueba tasada. No existe la prueba tasada como en derecho civil. En derecho civil tú presentas un acta notariada y es prueba plena. ¿Cómo puedes atacar una acta notariada? Citando al notario para corroborar que él no estuvo presente cuando se notarió, cuando se certificó las firmas del contrato. Pero nada más. Acá, no, acá lo vas a sentar y lo vas a hacer que pase por un interrogatorio y un contrainterrogatorio frente al juez, con las partes. Y todos los actores policíacos, administrativos, de apoyo, y todos todos los individuos que tienen algo que ver o que terminan vinculándose con el hecho delictivo, pueden ser citados a las audiencias, a las diversas audiencias. Y ahí es donde tenemos que entender los alcances de nuestro sistema, del sistema de justicia penal adversarial. Hasta dónde la teoría del penal del enemigo, hasta dónde vamos a poder tratar a un perito que vamos a hacerle un interrogatorio o un contrainterrogatorio. ¿Hasta dónde vamos a poder tratar a un notario? ¿Hasta dónde vamos a poder tratar a una víctima, a un ofendido, a un imputado, a un testigo? ¿Hasta dónde lo vamos a poder cuestionar? ¿Hasta dónde vamos a tener que nosotros formularnos? Lo mismo que hace el Ministerio Público en este momento ya no se puede ir como antes. Antes todo lo metía en papel, mandaba el expediente, se daba la audiencia y lo único que hacía es que leía el expediente. Ahora no. El Ministerio Público tiene que generar unas pautas. ¿Qué es una pauta? Un guión, es cierto. Y te puedes apoyar en el guión para los datos duros, pero los jueces en el foro común aquí en Sinaloa no te permiten que te pares y leas como merolico nada más. Tienes que ir argumentando y concatenando la información que vas vertiendo. ¿Te puedes apoyar en un texto? Sí, siempre y cuando sea para los elementos puntuales y los elementos duros. Pero tienes que ir hilando, tienes que utilizar tu lógica y tu lógica argumentativa al momento de irse desarrollando las diversas etapas del proceso. Necesitamos concientizarnos de los alcances, debemos entender. Y ahora, si bien es cierto, hay pruebas que el tema de la cientificidad de la prueba es importante, y el peso específico a través del principio de la libre y lógica valoración de la prueba se le da el tema de la cientificidad de la prueba. También una prueba científica es atacable. Te voy a poner un ejemplo básico. Tú puedes desvirtuar una prueba, aunque tenga un peso científico específico, si tú logras desvirtuar la credibilidad del perito que realizó esa prueba pericial. Eso no se podía hacer antes. Podías tener un careo, podías desarrollar una audiencia, pero el juez era acotado. Bueno, no el juez ni siquiera el juez, el secretario o la secretaria, la que te tocara. Ahora no, ahora estás frente al juez, ahora estás frente al juzgador, que ya no se encarga de administrar la sala, ni se encarga de administrar el tribunal, se encarga de impartir justicia.
Esos son los pequeños grandes cambios que no se los voy a recitar todos. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo vieron en Derecho Procesal Penal. Ahorita estamos en un área de especialización. Ustedes ya traen ustedes ya traen conocimientos previos. Lo que necesitamos identificar son los alcances del nuevo sistema. ¿Hasta dónde? Y no es porque, no, es que lo veo como el sistema norteamericano, o lo veo como las películas, lo veo como las series. No, señores. En la práctica se los digo, se puede lograr cambios sustanciales a través de la pericia y la habilidad del interviniente, del litigante. Sí se puede lograr. Necesitan ustedes desarrollar esas habilidades. Primero que nada, necesitan creerse el papel que están desarrollando como profesionales en el derecho. Les digo, sea la parte que sean, pueden ser el juzgador. Les digo, los juzgadores tienen que tener una capacidad de retención y de sistematización de la información porque ellos dan sus resoluciones única y exclusivamente atendiendo la información que les vierten de manera oral a las partes. Y eso es muy interesante. Está en un desarrollo de una audiencia, no sé si ustedes han estado en alguna audiencia, el juez está apuntando y te dice, a ver, discúlpame, repíteme, ese punto me interesa, puntualízamelo. ¿Por qué? Porque ellos toman dictado. O sea, no toman dictado, hacen sus propias notas y con esas notas desarrollan, o sea, toman las decisiones, obviamente apegado a un marco jurídico. Eso es claro. Pero ellos, hasta para ellos se vuelve mucho más complejo, pero es mucho más interesante. Cuando platicas con ellos, te das cuenta, cuando platicas con abogados litigantes, te das cuenta que somos los individuos que identificamos los alcances y los grandes beneficios que tiene este nuevo sistema, que realmente haces un ejercicio de la profesión. Realmente, durante tantos años, buscaste prepararte para hacer. Los abogados no nos preparamos para hacer un escrito. Sí, podemos hacer un escrito. Pero lo que tenemos que entender es que no se trata y tampoco de recitar artículos, porque hay gente que dice, oh, es que tal abogado es muy bueno para recitar artículos. Pues sí, él puede ser bueno y puede tener mejor una memoria fotográfica o semifotográfica y se puede saber todos los artículos de la Constitución y se puede saber muchas jurisprudencias y se puede saber todos los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y todos los artículos del Código Penal. Pero si no tiene la lógica para hacer argumentación, para construir argumentos sólidos, una persona que tenga esa lógica, con que conozca el contexto y se sepa apoyar de las herramientas, yo les aseguro que va a tener un mejor resultado que quien nada más recita por recitar como Marolí. Este sistema nos permite eso. Y obviamente esta primera plática era dar una pequeña introducción y entender que este sistema nace pues, de un clamor social. La sociedad ya está cansada, estaba harta. Bueno, sigue estando cansada y sigue estando harta porque hay un desgaste de las instituciones de impartición y de procuración de justicia y por supuesto de seguridad pública, incluso y del marco jurídico aplicable, del marco jurídico vigente como tal y del poder legislativo que es el que lo crea. La sociedad ya no cree en las instituciones. Este sistema se buscó establecer. Yo tengo algunas dudas porque importamos un sistema. Desafortunadamente no tuvimos una evolución histórica como debería de ser o como regularmente hacen los países que aplican sistemas exitosos. Al final de cuentas, esto deviene de qué? De un código tipo que creado a partir de 1990 a través de unos juristas chilenos y colombianos y argentinos que generaron un código procesal penal tipo para toda Latinoamérica, buscando retomar algunos elementos o los elementos principales. De ahí viene este sistema de justicia penal adversarial. Tomamos de base algunas figuras procesales de Estados Unidos, de Norteamérica. Ahí por ahí vimos algunas figuras también de Europa y buscamos hacer unas adaptaciones a nuestro sistema. Pero en realidad no tenemos un sistema que haya evolucionado de nuestro propio sistema y nuestra propia realidad social. Lo que sí es cierto es que tenemos una sociedad harta y cansada de que el sistema no sea eficaz ni eficiente. ¿Cuánto que se está ponderando? Aclaro con esto, o hago una puntualización, un pequeño paréntesis.
La realidad es que la sociedad está acostumbrada o tenemos una mentalidad que de ahí tenemos que partir de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y eso es lo primero que tenemos que buscar cambiar. Regularmente me roban y hay muchas personas que nos dicen, oye, tal persona te robó, sí, quiero que lo metan a la cárcel. Oye, espérate, pues ahorita el tema es la reparación integral del daño. Mejor que te repare el daño. Pero ahorita siguen existiendo muchas personas que se buscan resistir a los acuerdos reparatorios, que se buscan resistir a los mecanismos alternativos de solución de controversias, que se buscan resistir a los métodos de aceleración anticipada o de determinación anticipada de los procesos y procedimientos. ¿Por qué? Porque es una situación cultural. Estamos acostumbrados a que si alguna persona me causó un mal, que pague. Pero que pague ¿cómo? Con cárcel, con sangre, que realmente tenga un menoscabo. Y les digo, realmente en la conceptualización del derecho penal del enemigo, obviamente es sobre ciertas restricciones y sobre ciertos elementos, pues hablamos del sistema de justicia penal adversarial como tal. Es cierto, la contraparte lo tenemos que ver como un adversario, pero también tenemos que identificar nuestros propios intereses, que ahí tenemos problemas, porque a veces no identificamos, o sea, o no tenemos la capacidad o nos cegamos por el propio cólera o por la propia ambición personal de te quiero causar un daño mayor del que tú me causaste a mí para que te quedes con esa lección. Y realmente lo que buscamos o lo que queremos la mayoría de las veces o la mayoría de las personas en el fondo o muy en el fondo es que me reparan el daño. ¿De qué me sirve a mí? Y es una de las cosas que tanto se criticaba del modelo anterior. ¿De qué te sirve que pase una persona 6 meses en la cárcel, 8 meses en la cárcel, 10 meses, 1 año, 2 años, si realmente no te pagó nada? Si realmente el cilindro que se metió a tu casa a robar no te lo repuso. Si realmente el carro que te quitó no te lo repuso. Si realmente el fraude que te hizo o el robo en quebranto que te hizo porque era tu empleada en tu empresa, o yo tenía una taquería y esta persona la tenía en la caja y resultó ser que me robó de la caja, robo en quebranto, le tuve la confianza y a final de cuentas hizo malversación de la información y del dinero y afectó las finanzas de la empresa, afectó mis finanzas porque es mi negocio. ¿Qué es lo que quiero realmente? Ese tipo de razonamientos y ese tipo de criterios, obviamente que primero los tenemos que desarrollar nosotros como profesionales del derecho para poder buscar plantearles una posible solución o una estrategia de litigio o de negociación a nuestros clientes. En algunas ocasiones es, bueno, si sí cometiste, si estás de defensor, oye, si sí cometiste la afectación, busquemos cómo reparamos, busquemos como un método de aceleración. ¿Para qué? Para que tengas la menor afectación posible. Tampoco voy a poder hacer milagros y no te voy a mentir al decirte que te voy a sacar, o sea, te voy a conseguir la absolución. Si sabemos que el Ministerio Público tiene una genética, tiene una pericial, tiene videos, tiene testimoniales, tiene un caso muy amarrado. Busquemos estos mecanismos, pero de eso se trata esta materia. Buscar, desarrollar el elemento lógico en el desarrollo de nuestra profesión. Y se los digo así de claro, como yo se los he comentado en otras pláticas. Esto no solo nos sirve para nuestro ejercicio profesional, hasta nos sirve para nuestro ejercicio de vida. Es más, hasta me atrevo a decir, y lo he comentado o lo comento yo en mis clases presenciales. Si tuviéramos o si pudiéramos desarrollar la capacidad de identificar nuestras problemáticas, identificar los elementos que convergen en eso, los sujetos, los intereses de los sujetos, en muchas ocasiones ni siquiera necesitaríamos a un abogado o a un intermediario para llegar a un acuerdo. Pero regularmente la carga subjetiva hace que, no, yo no quiero nada con esa persona. Es más, salgámonos de los temas penales, vayamos a los temas familiares. Básicamente los temas familiares, ¿qué es lo que pasa? Dos personas se quieren divorciar, realmente no necesitas un abogado. Si son dos personas que son conscientes que hay una situación que ya no va a funcionar, se puede tomar una decisión real, ponerse de acuerdo y no necesitas un litigio.
Puedes acudir ante las autoridades, sí, a lo mejor porque tienes hijos, porque es sociedad conjugal, por las características. Pues en derecho penal es lo mismo. ¿Cuántos casos, cuántas situaciones de las que se presentan, si tuviéramos otra mentalidad, se pudieran resolver sin ningún problema a través de los mecanismos alternativos de solución de controversia? Es más, ni siquiera necesitaríamos al integrante de los mecanismos, ya sea conciliador, ya sea mediador, o ya sea un árbitro, no lo necesitaríamos. Pudiéramos sentarnos como personas razonables a llegar a un acuerdo, a un punto intermedio, a una negociación. Pues en nuestro ejercicio libre en la profesión también nos pasa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vendemos falsas esperanzas. ¿Por qué? Muchas de las veces por cobrar más, por obtener un beneficio. Oye, pues no quiero que te me vayas de cliente, pues le sigo dando vueltas, le sigo dando largas al caso, pero te sigo tratando de engañar o tratar de seguir manejando de que yo sí estoy haciendo una buena defensa, estoy actuando y estoy activando, aunque en realidad no estás haciendo nada. Pues ese tipo de situaciones que a lo mejor nos fuimos un poquito más allá es parte de esta materia, es parte que entendamos los alcances y la importancia de la subjetividad, aunado y por supuesto concatenado con el profesionalismo de cómo desarrollamos nuestro ejercicio libre de la profesión y nuestra forma, hasta desde la formación como estudiantes. Si fuéramos sinceros y claros y asumiéramos la responsabilidad como debiera de ser, sin ningún problema pudiéramos acreditar las unidades de enseñanza y aprendizaje que tenemos enfrente o pudiéramos afrontar cualquier situación que se nos presentara. Es cierto, tenemos muchos pendientes, hay muchas urgencias, hay temas personales, hay temas laborales, pero si fuéramos organizados, si tuviéramos ese tipo de cultura, pero desafortunadamente no la tenemos, estamos en construcción de esa cultura, en construcción de ese tipo de preceptos y contextos donde entendamos los alcances y particularmente en el tema de justicia penal adversarial. Tenemos que entender la complejidad, tenemos que entender que los argumentos son importantes, sí. Las pruebas periciales, la libre y lógica perdón, la cientificidad de la prueba es importante, sí, pero existe la libre y lógica valoración de la prueba. A final de cuentas va a haber una persona, un sujeto que va a valorar las pruebas, los medios probatorios que se logren desahogar y los argumentos y el peso específico que le dé a cada uno de los argumentos que nosotros estructuremos. Pero esos argumentos tienen que estar fundados y motivados. Y cuando yo digo fundados y motivados, les reitero, no solo es que vamos a recitar artículos por recitar, no señores. Tenemos que utilizar la lógica, tenemos que hacer un constructo, tenemos que estructurar nuestra teoría del caso. Tenemos que comentarle, hablar, transmitirle al juzgador que la información que nosotros le estamos proporcionando está fundada y motivada en hechos reales, soportados con los medios probatorios que tengamos a la mano, según sea el caso específico, y apegados a un marco jurídico determinado. Pero esa estructuración depende de qué? De una capacidad, de una capacitación y una capacidad de litigante. Les digo y les reitero, pero aquí lo que tenemos que entender, o el objetivo de esta materia principal, es que entendamos los alcances del nuevo sistema, que entendamos realmente que hubo un cambio de paradigma, que hay una situación, o sea, que realmente hubo un cambio a partir de la reforma constitucional del 2008, que hay una estructura, que hay un nuevo sistema que se basa en principios y en características particulares, donde nos abre un mundo de posibilidades para poder desarrollar nuestras habilidades como profesionistas del derecho, que a lo mejor muchos de nosotros, si me cuento, porque cuando yo estudié Derecho, en la generación 2001-2006, yo soy de aquí de la Facultad de Derecho de aquí de Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tampoco me dieron esas materias, no me dieron expresión oral, porque en aquel tiempo todo era escrito, pero uno tiene que buscar prepararse, tiene que buscar complementar tu formación, ¿para qué? Para poder desarrollar y ejercitar un mejor ejercicio de la profesión o de la mejor forma el ejercicio de la profesión. Entonces, de manera genérica, esta unidad de enseñanza
ese aprendizaje, eso es un... Se nos fue el maestro. ¿Perdió? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. Lo último no. Les digo, me gustaría escucharlos. Me gustaría escucharlos de manera genérica, los alcances y la estructura de esta enseñanza-aprendizaje, de eso se trata. Sí vamos a ver las partes, sí vamos a ver las etapas del proceso, pero vamos a ver esos elementos subjetivos que en realidad van a marcar la pauta y la diferencia de los resultados que ustedes van a obtener en un juicio. Bueno, no solo en el juicio, sino en el andar procesal, en el sistema de justicia penal adversarial. Me gustaría escucharlo si tiene algún comentario, alguna duda. No, pues fue muy... La información que nos dio fue muy acertada en cuanto a la materia, en cuanto al nuevo sistema, de este penal, justicia penal, que cambió a partir de 2018. Fue lo que señaló usted. De 2008, amigo. O 2008, perdón. Reforma constitucional de 2008 y obviamente después vino la promulgación años más tarde del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde marca las pautas específicas, pero el parteaguas como tal, como nuevo paradigma, es a partir de la Reforma Constitucional de 2008. Okay. Perdón por haber interrumpido, pero nomás fue para hacer una precisión, pero lo escucho, disculpe. Sí, ya no sé si acá mi compañero quiere decir algo. No, pues en realidad fue muy claro, maestro. Fue muy claro, los ejemplos pues fueron muy acertados en cuestión de cómo es el nuevo proceso, en cómo, yo lo entiendo más que nada, cómo ser un protagonista, como lo dijo usted, cuando te paras frente al juez, tienes que tener bien claros tus argumentos y más que nada el convencimiento, no tanto de tenerlas capitulado los artículos, y más que nada es buenas argumentaciones y ser protagonista frente al juez para lograr el propósito, el fin, al final de cuentas. Tiene que entender que ustedes se van a convertir en un actor preponderante en el proceso. Ya no somos un mueble más ahí, ya no somos un actor más que no tiene una trascendencia, no. Cada uno de ustedes, según sea el papel que estés desarrollando, su subjetividad y sus acciones y sus intervenciones son determinantes por la capacidad de intervención que tienen y por la valoración que se hace a través de no solo de los elementos objetivos, sino subjetivos en el proceso. Sí, de hecho, pues yo ahorita que estaba usted dando la clase de todos los temas, lo que estaba refiriéndose, lo visualicé mucho con, así como usted lo puntualizó, con el estilo americano, o sea, visualicé una imagen así en ese mismo entablar los argumentos y recibir la otra parte y estar así, no estira y afloja al final de cuentas al momento de estar litigando. Claro, les digo, lo que no tenemos contemplados en nuestro sistema, bueno, uno de los elementos que no tenemos contemplado en nuestro sistema es el tema de los jurados o del gran jurado. La realidad es que en el sistema norteamericano, el 99% o el 95% de los casos se desarrollan en frente al juez. No se llega a un gran jurado o a un jurado compuesto por ciudadanos, pero pues tenemos que entender esos alcances. Pero muchas de las veces decimos, no, es que en Estados Unidos todo se lleva a través de jurados, son ciudadanos que deciden. Pero no, la realidad es que no es así. Les digo, nos faltan algunos elementos o características que tiene como tal el sistema norteamericano, pero de manera genérica tenemos muchos elementos que retomamos de él en la búsqueda de qué, de que encontremos, tratar de encontrar que se haga una mejor procuración e impartición de justicia. De eso se trata. De eso se trata este cambio de paradigma. Y más que nada, como usted lo dice, se va más a la reparación del hecho, no tanto así ahora que a llenar la cárcel de delincuentes en este caso, ¿no? Se va más que nada a la reparación del daño. Lo que pasa es que tenemos que entender que el tener una persona en la cárcel como sociedad nos cuesta. Entonces, hay que buscar la reparación integral del daño, que se busque reparar de mejor manera la esfera jurídica que se afectó, y obviamente el Ministerio Público, a través del interés social, de la representación social que tiene, obviamente
hay ciertos tipos de delitos que necesitan, o sea, que tienen que conllevar forzosamente prisión preventiva, o sea, prisión como pena o medida de seguridad resultante después del proceso penal como tal, pero independientemente que lleve, no debe dejar de la mano el tema de la reparación integral del daño. Ok. Pues yo por mi parte, pues yo lo tengo muy claro, o sea, no sé, David, si tenga algo más que decir, más que nada hay que esperar ahora sí, la materia en sí, checarlo. Sí, para mañana ya va a estar en sistema. Yo, como fue así fast track, o fue muy rápido el tema de la asignación y esto, ya había yo dado esta materia. Nada más que tuve unas situaciones ahí personales. Tuve unas situaciones personales y no le pude pasar al doctor José el diseño instruccional ya actualizado. Hoy más noche o mañana temprano se lo hago llegar. Él lo carga para que ya puedan tener acceso a las actividades. ¿Qué les parece? Ok, muy bien, maestro. Me parece bien. ¿Cuánto tiempo va a durar la materia esta, Orlando? Son tres. Son tres videoconferencias. Van a ser 3 unidades. Van a ser 3 unidades y van a ser 3 videoconferencias. Ok. ¿Qué les parece? Ah, bueno, está bien, perfecto. Las videoconferencias serían todos los jueves. Sí, es correcto. El doctor José mandó al grupo la programación de las videoconferencias. Ah, ok, se van a respetar así como están. Es correcto. Es la intención tratar de subsanar esos vicios que existían y tratar de cumplir en tiempo y forma con la programación. Ah, ok, está bien, Orlando. No, pues quedo a sus órdenes. Cualquier cosa, que tengan una excelente noche y estamos en contacto. Igualmente, Ok, maestro.